Let's go ahead and dive into God's Word. I have excitement to give what God has been giving me. Si tú tienes la costumbre de la iglesia, la cultura de tomar apuntes, le animo a que escriba el título del mensaje. And I motivate you to take notes and write the title of today's message. Le he llamado Paz en medio de la tormenta. And the title of today's message is Peace Within the Storm. El texto que voy a estar introduciendo durante todo este mensaje es Isaías capítulo 26, verso 3. And the scripture that we will be reflecting on this message will be from Isaiah chapter 26, verse 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. And verse 3 says, You keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Paz en medio de la tormenta. Peace within the storm. Hay otra versión que dice, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado. And there's another verse that says that God will keep in complete peace those who completely trust in him. Vamos a ver lo que este verso tiene para nuestras vidas en esta hora. So let's see what this verse has for us today. Ore conmigo, Padre Dios. Let's pray. Father God, Mi corazón y mi mente están abiertas. my heart and my mind is open Deseo escuchar tu voz. to desire to hear your voice. Quiero entender la revelación de tu palabra. I want to understand the revelation of your word. Dame oídos para oír, Give me ears to listen, mente para entender a mind to y una understand, vida para practicar el consejo de tu palabra. and that through my life I can En el practice nombre de Jesús. your words in the name of Jesus. Amén. Amen. Necesitamos aprender a desarrollar y a disciplinar nuestra mente espiritual. We need to be able to work on our spiritual minds. La única forma para poderlo hacer es proponernos enfocarnos en Dios y en su palabra todo el tiempo. And the best way to do it is to always focus on God and on His Word every day. El apóstol Pablo dice en Romanos que no debemos conformarnos a este mundo. The Apostle Paul says that we shouldn't conform ourselves to this world, Y nos aconseja que debemos mantener nuestra mente renovada but he suggests that we should keep our mind renewed para poder ser transformados. so that we can be transformed. Y el consejo que Pablo da por el Espíritu es a través de la bendita palabra de Dios. And what Paul says is that we do this through the Word of God. En otras palabras, cuanto tú pases en la palabra, esa misma medida Dios está renovando tu mente y transformando tu interior. In other words, as much time that you spend in seeking God through His Word, God is renewing your mind every time that you're doing El it. domingo pasado hablamos de cómo madurar, hacer crecer, desarrollar nuestra fe en Dios. Last Sunday we spoke about on how to mature and grow in our faith in God. Hoy vamos entonces a estar pensando cómo aplica esa fe en nuestros momentos de tormentas. And today we're going to talk about how to apply that same faith in those moments of the storms in our Por life. eso es importante que tú y yo tomemos tiempo y revisemos nuestro corazón y concluyamos en verdad dónde está mi fe ahora, hoy, en Dios. And that's why it's important to examine our hearts and to realize where my heart is, where my faith is in God today. ¿Qué tanto estoy confiando hoy en Dios? Eso habla de mi relación con Él presente. How much I choose to trust in God speaks a lot to how my relationship is with God today. No podemos vivir la vida como cristianos descuidando el consejo de la palabra de Dios. We can't live our lives without not paying attention to God's Word. El mismo Señor nos dice en la palabra que apartados de Él como persona, como el Salvador que es, y de sus palabras, nada podemos lograr. The Savior tells us that Jesús mismo dice en su palabra que apartados de Él, como el Señor y de sus palabras, no podemos lograr nada. Jesus says that when we separate ourselves from His Word and from what He tells us, then we cannot live an abundant life. El mismo Señor dice que cuando uno
ignora la palabra de Dios está cometiendo un gravísimo error. And he also says that when we ignore the word of God, we are making a huge mistake. Porque la palabra tiene el poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Because the word of God has the power to change and transform our Porque lives. todo lo que Dios hizo lo hizo por el poder de su palabra. Because everything that God did, he did it through the power of his words. No debemos entonces pasar semanas ignorando lo que las escrituras dicen. Therefore, we shouldn't go on weeks without without checking or ignoring God's word. Toda la palabra de Dios es útil, It says that everything in God's word is useful. nos hace bien, It does us good. nos hace los hombres y mujeres del reino de Dios. It helps us become the men and the women of the kingdom of God. Desarrolla en nosotros el carácter de Cristo. It helps us to mature the character of Christ in our lives. Nos hace hombres y mujeres poderosos frente a los ataques del enemigo. It makes us to be men and women who are strong in front of the attack of the enemy. Nos prepara para cualquier clase de tormenta. It prepares us for any type of storm. Cuando este verso nacía en las escrituras, en el libro de Isaías, When this scripture was born in the book of Isaiah, el pueblo de Israel estaba pasando uno de sus peores tiempos de la historia. the people of Israel were going through one of the most terrible times of their history. No podemos ver a los israelitas como los malos y nosotros la iglesia los buenos. We can't see the Israelites as the bad ones and we the church as the ones who get everything right. Porque exactamente como ellos hacían, nosotros hacemos también lo mismo hoy. Because we can relate exactly what's going on with the Israelites to ourselves as well. Había momentos donde el pueblo de Israel estaba en la plena gloria, en las alturas en su relación con Dios. There are moments where the Israelites were in the glory and having a great time with God. Ellos disfrutaban las bendiciones de tener a Dios como su Dios. They would enjoy the blessings of having God as their God. Veían la gloria, veían milagros, señales, prodigios. They would experience His glory, miracles, and signs and wonders. Disfrutaban a Dios. They would enjoy God's presence. Disfrutaban el poder de They would Dios. enjoy His power. Disfrutaban las palabras de Dios a través de sus profetas. They would enjoy the words that they would receive from God through the prophets. Pero no siempre estaban así. But it wasn't always pure enjoyment. Y en este momento no estaban así. And in this moment that we find in Isaiah, they weren't really enjoying what was going El on. pueblo de Dios había regresado a la idolatría. The people of Israel had come back from idolatry. Se habían olvidado de las palabras de Dios. They had abandoned the words of their God. Se habían olvidado de las cosas maravillosas que Dios había hecho con ellos. They had forgotten all the great things that God had done with them. Habían dado la espalda a Dios. They had turned their backs on God. A nosotros nos pasa lo mismo muchas veces. And this happens to us many times as well. Por eso esta palabra tiene un propósito grande de Dios para nuestra vida. That's why this word has a huge purpose for our lives today. Dios hoy nos habla no a través de profetas, nos habla a través del libro de Dios, la profecía más segura, la Biblia. God speaks through us through His word, our Bibles. El Señor hoy nos habla por medio de su presencia, por su Espíritu Santo. God speaks through us through His presence and His Holy Spirit. Pero como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, tenemos que mantener los oídos abiertos, But as His church, we need to always maintain our ears open abrir nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios tiene que mostrarnos. to open our spiritual eyes to see what God has for us. Este tiempo hoy aquí en este lugar Today, in this time here in this place, es un tiempo increíble. it's an incredible time. Dios nos está hablando. God is speaking to us. A través de su palabra, Él va a decirnos cosas muy puntuales a cada uno de nosotros. And through His word, He will tell us specific things to each one of us. ¿Y por qué lo quiere hacer Dios? And why does He want to do this? Para que cuando vengan las tormentas, So that when the storms come, para cuando el enemigo venga con sus dardos venenosos, when the enemy sends his darts of his dangerous darts, cuando los ataques del enemigo vengan a nuestra mente, when the attack of the enemies come to our mind, nuestra mente se llene de dudas, de temores, de ansiedad. when our mind becomes filled with doubt and anxiety, Ese preciso momento in those exact es moments, cuando la palabra de Dios se hace viva y eficaz. it's when the word of God should become alive and edifies. La palabra que durante días tú estás guardando en tu mente y corazón.
That word that you have been keeping in your mind and in your heart. La palabra que Dios te ha dado en tus victorias pasadas. Those words that God gave you in your past triumphs. La palabra que el Señor te prometió a ti en lo íntimo, en lo secreto de tu corazón. That word that God promised to you in your secret place with Him. Vienen los momentos donde esa palabra va a ser el cambio que nosotros anhelamos. There will come a time that those words that He has given us will be the change that we El desire. milagro que tú y yo deseamos. The miracle that you and I desire. Yo recuerdo, por decir algo, mi esposa en su lectura bíblica. I remember that my wife in her devotional time, Éramos novios. when we were going out as boyfriend and girlfriend, Eso era impresionante. that was unbelievable. Pero no les voy a contar más. But I'm not going to tell you too much. Pero fue un noviazgo impresionante. But it was a great time when I was going out with her. Y a mí me sucedió un accidente, una desgracia. But there was an accident that happened to me. No le voy a contar los detalles. I'm not going to go into all the details. Pero según la ciencia médica, But according to medical science, era muy posible que yo había quedado estéril por el accidente. it was very possible that I was going to become sterile because of this accident. Pero yo no sabía algo. But I didn't know something. Es que mi esposa tenía como hasta el día de hoy su tiempo a solas con Dios. I didn't know that my wife had her devotional, her alone time with God. Cada día ella lee la palabra. Every day she reads the Bible. Cada día ella se esfuerza por escuchar la voz de Dios. Every day she strengthens herself to hear the Y a voice lo of largo de God. su vida que yo conozco, And throughout her life that I am aware of or know of, desde nuestro novio, Since the moment that we started Sé que dating, ella guarda, escribe sus diarios she would write in her diaries, y allí escribe con fecha y todo detalle and she writes it with exact date and detail, lo que Dios le habla. what God is speaking to her at that Y ella moment. le pone la fecha a sus promesas. And she puts dates to those promises. Y cuando las cosas y las tormentas vienen fuertemente, And whenever those storms and trials come, ella recuerda esos momentos con Dios. she reminds herself of those Esos moments she spent with momentos God. con la palabra de Dios. Those moments that she spent La with His Bible. fecha exacta y hasta el lugar donde Dios le habló. The exact date and even the place where God spoke Y to her. entonces ella levanta una oración, And so she would lift up a prayer, recordándole a Dios, reminding God, aunque Él no se olvida de nada. even though He never forgets Pero anything. Dios se alegra que tú y yo le recordemos But God does get happy when we lo que Él remind Him nunca ha olvidado, what He has never forgotten, pero quizás lo que tú y yo sí hemos olvidado but probably what the things that you and I have o hemos forgotten dejado de creer. or have stopped to believe. Y ella tiene marcado en su Biblia: And she has it marked very clear in her Bible. veré la descendencia de mis hijos. I shall see the inheritance of my children. That No nos habíamos casado we had yet to be married at that time. y ya Dios le estaba hablando de que ella vería con sus ojos la descendencia de sus hijos. But even before our marriage, God had shown to her the inheritance of her children. Entonces cuando ella me visitaba al hospital So whenever she would visit the hospital, y yo andaba bien preocupado, and I was very worried, ella me decía: take it easy, be happy, she would just tell me, take it easy, be happy, tranquilo. be calm. Dios me habló meses, años atrás, God spoke to me months before que yo vería la descendencia, las generaciones de mis hijos. that I would see my children grow. Luego tú no vas a quedar estéril, So that's why you will not become a sterile. tú me vas a dar hijos. You will be able to give us children. Voy a tener hijos, I will have los children. veré crecer I will see them grow. y veré los hijos de mis hijos. And I will see the children of my children. Por ahí andan. And they're around there somewhere. Dale una alabanza a Dios si estás entendiendo. Escribe, anota los momentos, las palabras, los lugares, aún la fecha donde Dios te habla en tu devocional, en tu lectura de la palabra. So write down those moments, even put the date of those times that God speaks to you in your devotional times or whenever He speaks to you. Para cuando vengan esos momentos, tú sabes de quién confiar. So that whenever those hard times come, you know in whom to trust. El verso dice: tú guardarás en perfecta paz. The scripture says, you will keep in perfect peace. ¿Quién? Who? ¿Quién lo va a hacer? Who's going to do this? Dios. God will. El verso dice: tú The verse says, you will
Nada más que Dios mismo nos garantiza el cumplimiento de su palabra. No one else besides God will fulfill the promise of His word. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. God is not a man to lie, or son of man so that He can repent. Lo que Dios te dice, Dios te lo va a cumplir. What God tells you, He will fulfill. Quizás no a nuestra manera, Maybe not in our way, quizás no en nuestro tiempo, maybe not in our timing, pero Dios cumplirá su palabra. but God will fulfill His word. Y si Él prometió bendecirte, guardarte, multiplicarte, lo va a hacer. And if He has promised to guard you, to bless you, and multiply you, He will do it. Quizás Dios no viene y quita la tormenta, Maybe God won't come and remove that storm, pero Dios viene y camina contigo en tu tormenta. but God will come and walk with you Y through eso es lo that que storm. nos llena de paz. And that's what gives us peace. Esa es la perfecta paz. That is the perfect Que en peace. medio de la That tormenta, in the middle of the storm, en medio del fuego, in the middle of the fire, en medio del in desierto, the middle of the desert, en medio del valle de sombra de in the muerte, middle of the valley of fear and en death, medio de la necesidad que sea, in the middle of whatever de la need you may need, situación que sea, in whatever del situation you are, gigante que sea, how depressing it may no be, estamos solos, we are not no alone. estamos huérfanos. We are not abandoned. Dios camina a nuestro lado. God walks by our Y si side. Dios con nosotros, And if God is ¿quién for us, contra de then- nosotros? then who else Alaba a against tu us? Dios, iglesia. Esa es la palabra para hoy. That's God's word for us today. Dios es fiel y verdadero. God is faithful and true. Por un momento piensa esto. For a moment, think about this. Cuando Jesús regrese a la tierra, When Jesus comes back to earth, la Biblia me dice the Bible says que Él traerá un título that He will bring a title para que todo el mundo lo vea, so that everyone shall see, para que todo el mundo lo lea. so that everyone shall read. Pero ¿sabes quiénes se van a alegrar? But you know who will actually be joyful? El pueblo de Dios. The people of God. Y solamente el pueblo de Dios. And only the people of God. Porque Dios vendrá por los suyos. Because God will come for El Señor who are His. vuelve pronto. Jesus is coming Viene soon. por su iglesia. He's coming for His ¿Saben church. qué dice ese título? And you know what that title says? Fiel It y says, verdadero. Faithful and true. ¡Woo! Él es el único fiel y verdadero. He is the only one who is faithful and true. Podemos confiar plenamente en Él. We can trust completely in Him. Dice, tú guardarás. It says, you shall keep. ¿Qué significa guardarás? What does this keep or guard mean? El diccionario me dice, The dictionary tells us poner algo en un lugar seguro. to put something in a secure place. Algunos guardan la Biblia y So- debajo de la almohada y la recogen el próximo domingo. Some people like to guard their Bibles under their pillows and pick it up next Sunday. Muchos tienen más cuidado del celular que de la Biblia. Many people are more careful with their cell phones than their Bibles. Algunos casi que mueren de infarto cuando se les pierde el celular. Some of them almost have like a heart attack when they lose their cell phones. Si se pierde su hijo o su esposa no se preocupan tanto. If you lose your child or your wife, you don't get that worried. Tú guardarás. But it says you will keep. Habla de que Dios tiene cuidado de ti y de mí. It talks about that God is protecting you and me. Guardar habla de cuidar, de vigilar, de defender algo. Guarding is talking about protecting something. Dios entonces nos cuida. So God protects us. Sus ojos lo vigilan todo. His eyes are over everything. En este edificio hay 16 cámaras que nos están viendo. In this church building, there are 16 cameras that are constantly looking at us. Pero esas cámaras tienen un límite. But those cameras have a limit. Hay un punto, hay un ángulo donde la cámara no puede ver. There's an angle where the cameras cannot see anymore. Hay lugares donde la cámara no puede entrar. There are places where the camera can't go into. Pero los ojos de Dios, But the eyes of God, la mirada de Dios, His eyesight, está sobre ti y sobre mí todo el tiempo. it's fixed over you and me all the time. No importa el lugar donde estemos, It doesn't matter where we are, la situación que estemos pasando. in the situation that we may be going Sus through. ojos velan por mí. His eyes are always over me. ¿No le parece maravilloso Isn't this beautiful to you? que Dios nos cuida, nos guarda? God guards us and protects us. Tú guardarás. You shall guard. También significa esto, Also means this, que la palabra que Él nos ha dado that the word that He has given us es sí y es amén. is yes and amen. Porque Dios es un Dios
de palabra. Because God is a God of His Word. Podemos confiar en Él. We can trust in Him. No importa la situación, It doesn't matter the no situation. importa la tormenta, It doesn't matter what type of Él storm. estará con nosotros. He will be with us. Él nos va a ayudar He will help us para vencer. to overcome. ¿Qué pasa con los hombres? So what happens with humanity? Ellos confían en otras cosas, They trust in other things otros falsos dioses, and other false gods falsas religiones, and false religions falsas filosofías. and false philosophies. Los hombres confían en otros hombres como ellos, Men trust in other men that are like them. gobernantes And políticos, governors and politicians. hombres que solo prometen y no cumplen. And men that promise things but don't fulfill them. Son expertos en engañar, They're experts in deceiving, en traicionar. in betraying. Hombres que confían en su propia fuerza, Men who trust in their own strength en su capacidad intelectual, and their own capacity en sus propias experiencias, and their own experiences en sus armas poderosas, and their powerful weapons en su propia opinión. and their personal opinion. Para ellos Dios no existe. For them, God doesn't exist. Y hago un paréntesis acá. And I want to do a parenthesis here. Póngalo en las redes sociales. You can put this on social media if you want. Yo no creo I don't believe que Dios existe. that God exists. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están Amén. asustados? Yeah, me neither. ¿A qué iglesia llegamos? Well, what church did we arrive to? Les repito con toda autoridad. I repeat this with all authority. Yo no creo que Dios existe. I don't believe that God exists. Dios es Dios. God is God. Dale una alabanza a Dios si entendiste. If you understood this, give Him a praise offering. Dios es Dios. God is God. El mundo lo puede negar, The world could deny Him, pero Dios sigue siendo Dios. but God continues being God. Nosotros sí existimos. We exist, Dios es but God is Dios. God. Y ese es el Dios que está hoy con nosotros. And that is the God that is with us here today. Podemos confiar en Él, We can trust in Him, no en nuestro orgullo, not in our pride, en Dios, but in God, en su poder, in His power, en su palabra. in His words. La misma Biblia dice, The Bible tells us, maldito el hombre que confía en otro hombre. cursed is the man who trusts in another man, Porque eso es hacer al hombre Dios. because that's to make a man like God. Hago otro paréntesis. I'll make another parenthesis. ¿Sabía usted Did you know that que el diablo cree que Dios existe? the devil believes that God exists? El diablo sabe que Dios es Dios. The enemy knows that God is God. Déjeme decirle que la fe del diablo y de los demonios puede ser más grande que de alguno aquí sentado. And let me tell you that the faith of the demons and the devil could be greater than some of us sitting in this place. No se enoje conmigo. Don't get upset with me. Está escrito en la palabra. It's written in His Word. Los demonios, The demons, Satanás es su jefe, Satan being their boss, creen en Dios y tiemblan. they believe in God and they shudder, they tremble. Un día Jesús pasaba por un lugar One time Jesus was passing through a place lleno de demonios, a place that was filled with demons, y apareció uno que tenía legiones de demonios, miles de demonios. and a man appeared who had a legion of demons with him. Imagínese ese cuadro, Imagine that picture. un hombre endemoniado, A possessed man, el Gadareno, no sé cómo se pronuncia, pero el de Gadara, okay. Un endemoniado. and he was possessed. Y apenas vio a Jesús caminando por ahí cerca, And as soon as he saw Jesus passing by, hablaron los demonios. the demons spoke. ¿Qué tienes contra nosotros? What do you have against us? We know you are Jesus. Sabemos que eres Jesús, We know that you are Jesus. pero aún no ha llegado nuestro tiempo. Cuando yo les enseñaba la Biblia a mis hijos, se la dramatizaba. Whenever I would teach the Bible to my kids, I would dramatize it, Y ahí quedan. and I would sometimes forget. Y el Señor les dijo, cállense And Jesus told them, "Shut up, y váyanse be silent, and de este go hombre. from this man. Déjanos ir a los
cerdos. Let us go to the pigs. No nos envíes aún a los desiertos secos. Y Jesús tan bueno que fue. And Jesus, being as good as he was, Yo los or is, dejo ir a los desiertos secos. he says, go ahead and go with the pigs. Porque no pueden manifestarse si no hay un cuerpo para hacer su obra satánica. Because they couldn't manifest themselves without having a body to do their work. Buscan aún animales. They even look for animals. Yo he visto perros endemoniados. I've seen even dogs that are possessed. Cuando estaba joven y bello, tiempo atrás. A long time ago when I was young, Yo recuerdo evangelizando puerta a puerta mi ciudad, Kennedy. I remember evangelizing door to door at my community, Y había ciertos lugares donde habían perros endemoniados. and there were certain places where the dogs were literally possessed. Los que iban conmigo se quedaban bien atrás. Those who would walk with me evangelizing would kind of stay far from me. Entre ellos el papá de mi esposa, mi suegro. And one was the father of my wife. Él le tenía terror a los perros. He was afraid of dogs, Los perros a la distancia olían el temor de mi suegro. and at a distance they would smell the fear of my Y empezaban father-in-law, a mostrarle dientes, and they would begin showing their teeth. colmillo. Y empezaban. Y They would begin growling. mi suegro decía, vaya usted, Marco. And so my father-in-law would say, "You go, my El son. Señor está contigo. The Lord is with you." Ahora, si usted lo cree o no, pero le voy a decir esto. Now, you may believe this or not, but I'm going to tell you this. No le temo a los perros, I'm not afraid of the dogs. no le temo a los gatos, I'm not afraid of cats. no le temo a las fieras, I'm not afraid no le temo al diablo, of the devil. no le temo a los demonios. I'm not afraid of the demons. Al único que temo es a Dios. The only one that I have fear is Así que en God. el nombre del Señor yo iba a evangelizar. So in the name of Jesus, I would go and evangelize. Y allí estaban los perros. And the dogs would be there growling, De todo tipo, Doberman, all types of dogs. pastor alemán, cualquier tipo de perros esos así. Algunos tan feos y viejitos sin diente quizás. Some of them were so ugly and old that they didn't even have teeth. Pero transmitían la rabia. But they would express that anger. Y yo llegaba delante del perro y decía, And I would go before the dog and say, perro, "Dog, relax. relax. Cierra la boca. Close your mouth. Cierra el hocico. En el nombre de Jesús. In the name of Y Jesus, muévete a un lado, vengo a predicar el evangelio. move to the side because I'm here to preach the gospel." Y mi suegro y los estudiantes veranos decían, wow, nunca hemos visto algo así. And my father-in-law and the students with us would be like, "Wow, I've never seen something like that." Solo una vez en la vida me mordió un perro. Only one time in my life did a dog actually bite me. Y ese día ese perro ni le cuento la historia. And I'm not going to even tell you that story. Dios promete guardarnos. God promises to keep us, guard us. Dios es nuestro mejor seguro de vida. God is the best life insurance we can Dios have. es nuestra mejor protección o seguridad. He's the best protection we can have. Dios es nuestro mejor guardaespaldas. God is our best armor bearer. Dios no duerme. He doesn't sleep. Él vela y cuida de nosotros 24/7. He stays awake 24/7 ¿Lo guarding us. sabes? Do you know this? ¿Lo has leído? Have you read it? ¿Lo crees con tu corazón? Do you believe it with your heart? Entonces esta noche duerman con ventanas y puertas abiertas. So tonight, sleep with all Garaje your abierto. doors and windows and garage open. No, no estamos hablando de eso. Now, we're not talking about that. Pero estamos hablando de que cuando la tormenta venga, But what we are talking about is that when that storm comes, pon el nombre de tu tormenta. Pon el nombre de tu the tormenta name of your storm, y declárale, and declare over it, Dios está conmigo God is with me, y Él me guardará and del He shall mal. guard me and keep me from evil. Dios dice acá también en este verso, tú guardarás digan en, So it says here, you will keep in perfect peace. Dios nos guarda con esa palabrita en. So God guards us with that word in. ¿Qué es en? What does in mean? Es una preposición It's a proposition que indica el lugar donde está algo. that identifies the place where something is, Especialmente si esta cosa está en el interior de algo más. especially if this is talking about something that is within something else. Miren esto.
Let's check this Un out. ejemplo. An example. ¿Dónde estamos ahorita? Where are we right now? Estamos en We are el in auditorio, the auditorium of our church. en la reunión de la iglesia, We are in this church service. en grupo, We are in group. en familia, We are in family. etc. Mi hijo está en la universidad. My child is in university. El helado está en el refri. The ice cream is in the freezer. Mi dinero está en, ay Dios mío, en el banco. My money is in the bank. En también indica posición de algo que está encima de otra cosa, The word in talks about the position of something that is over another thing, que está en contacto con esa cosa. that is in contact with that thing. Las llaves quedaron en la mesita. The keys were in the house. El abrigo lo dejaste en la cama. The sweater, you left it your room. La cartera la dejaste en la silla. Yo sé que en inglés quizás no suena, pero es en la verdad es el principio es el mismo. The principle that I'm talking about is Porque en nos habla de lugar y de posición. the position and the place. Apliquémoslo a nuestra vida So espiritual. let's apply this to our life. Cuando estemos en medio de una tormenta, Whenever we are in the midst of a storm, tú y yo tenemos que recordar you and I need to remember que estamos en Cristo, that we are in Christ, que estamos en el hueco de sus manos, that we are in the palm of His que de hands, allí nadie nos puede arrebatar, that from that place nobody can que take us or estamos remove us, en la roca de los siglos, that we are inside the rock of que, the ages, que aún en medio de la tormenta, that even within the storm, su presencia His presence está en is nosotros within us y por nosotros. and for us. ¿No le anima darle una alabanza a Dios? Doesn't this motivate you to give a praise to God? No estamos huérfanos. We are not abandoned. No estamos huérfanos. We are not Dile al que está a tu orphans. lado, no estás huérfano. Tell the person next to you, you're not an orphan. Dios está contigo. God is with you. Él está de tu lado. He is for you. La Biblia dice, The Bible tells us, en Él somos más que vencedores. in Him we are more than conquerors. La Biblia me dice que tú y yo estamos en su mente y en su corazón todo el The tiempo. Bible tells us that we are in His heart and in His mind at all times. Ahorita mismo, Even in this very moment, Jesús intercede ante el Padre por ti, por ti, por ti y por mí. Jesus intercedes before the Father for all of us. Mientras el enemigo nos acusa While the enemy accuses us por nuestros fracasos, por nuestros pecados, for our failures or our sins, por nuestra falta de fe, for our lack of faith, por nuestra indisciplina o desorden, for our lack of discipline or disorder, con todo y eso, with all of this, mientras Satanás nos acusa ante el Padre, while the enemy accuses us, Jesús el Hijo de Dios, Jesus, the Son of el God, Salvador del the mundo, Savior of the el world, Rey de nuestro corazón, the King of our el hearts, dueño de nuestra vida, the owner of our lives, Él está intercediendo ante el Padre por ti y por mí. He is interceding before the Father for you. Alaba al Señor con una buena alabanza. ¿Qué crees tú que el Señor pide? What do you think that Jesus asked for us? Solo cosas buenas. Just good things. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Because the thoughts of God are higher than our own. Sus caminos son eternamente mejores que los nuestros. His ways are eternally better than ours. Él intercede por nuestro bien. He intercedes for our good, intercedes for our good. Nuestros nombres Our names están escritos are written en el libro de la vida. within the book of life. Amén. Amen. Estamos siendo edificados We are being edified en el edificio de Dios. within the temple of God Porque la Biblia dice because the Bible tells que us tú y yo somos piedras vivas en sus manos. that you and I are living stones in His hands. Y Él te ha puesto a ti y a mí And He has put you and me en el lugar que Él quiso. in the place that He wanted to put Y de us. allí nadie nos mueve. And nobody can remove us from that place. Un día estaremos sentados en la mesa con Cristo. One day we shall be sitting on the table with Jesus. Él mismo nos va a servir. He Himself will serve us.
vamos a disfrutar eternamente en su presencia. And we will enjoy forever His presence. Y tengo mucho más para quizás compartir, pero vamos a la siguiente palabra. And let's go on to the next point. Tú guardarás en perfecta, completa paz. Digan conmigo completa, perfecta. Say with me, you keep Him in perfect peace. Perfecta, dígalo conmigo. Say with me, perfect. Me gusta esa palabra, dígalo, perfecta, I like that word, perfect. completa. Complete. Es un adjetivo It's an adjective que se refiere a algo o a alguna cosa that refers to something que no tiene falta de ninguna de sus partes, that has no lack of its things, de sus componentes. of its components. Por eso se le llama que está perfecta, That's why it's called that it's perfect, que está completa. that it's complete. Yo no sé si usted ha jugado rompecabezas I don't know if you've played puzzles, y cuando falta una nomás and sometimes when you can't find that one missing piece, y usted dice, ¿dónde está la que falta? and you're like, where's that piece? ¿Quién se robó la pieza que falta? Who took the last puzzle piece I need? Miran al perro, suelta, escúpela, vomítala, te comiste la pieza. You see your dog and you're like, give me that puzzle piece. Y finalmente aparece la esposa, porque ella siempre encuentra lo que uno no halla. And finally the wife arrives Mira, and says, here, I found aquí it. estaba. Y uno siente una dicha tan grande. And you feel a profound joy, Viene uno con la mano. and you put the last piece on the puzzle. Quedó perfecto. The puzzle is perfect. Está completo el It's complete. rompecabezas. ¿Cuál es la pieza en nuestras vidas que quizás hoy nos falta? What is the piece in our lives that is probably missing today? ¿Qué es aquello que nos hace sentir todavía incompletos aunque estamos en Cristo? What is that thing that is probably making us feel incomplete even though we are with Jesus? Dios quiere que hoy tú y yo entendamos esto. God wants us to understand this. Tú y yo en Cristo estamos ya perfectos. You and I in Jesus are perfect. Ya estamos completos. We are made complete in Him. No ande buscando la pieza perdida. So don't be looking for that missing piece. Los perdidos éramos nosotros. The ones that were lost were us. Y el Señor vino desde arriba, And God came from above. nos buscó y nos halló. He found us, Puso lo que nos faltaba. and He put what was missing in us. La pieza que se había perdido en el huerto de Edén. That missing piece that was lost in the Garden La of Eden. presencia de Dios The presence of God volvió a nosotros. came back to us. Jesús nos puso en contacto con el Padre Celestial de nuevo. Jesus put us in touch with our Father. Tú y yo debemos caminar con la frente en alto, en humildad, pero en alto, porque somos perfectos en Cristo. We need to walk in humility but confident that in Christ we are made No nos complete. falta absolutamente nada. We are missing nothing. Él cumplió todo lo que se requería para hacernos perfectos. He has fulfilled everything that we needed to become Con el complete. sacrificio de sangre en la cruz nos hizo perfectos ante el The Padre. sacrifice upon the cross, He made us perfect before the Father. Cuando Dios mira tu vida y mi vida, When God sees your life, and my nuestros life, matrimonios, nuestras familias, our marriage and our families, Dios no ve nuestras fallas. God doesn't see our faults. Dios no ve nuestro pecado y maldad. God doesn't see our sin or our Dios wickedness. no ve nuestros fracasos. God doesn't see our failures. Dios no ve esas cosas que a nosotros nos atormentan muchas veces. God doesn't focus on those things that we choose to focus many Porque Él times nos on. mira, escuche bien. And listen to me clearly. Él nos mira He sees us a través de la sangre que Cristo derramó en el Calvario. through the blood that Jesus shed on Y su the sangre es Calvary. preciosa y pura, And His blood is precious santa y and pure, perfecta. holy and perfect. Tenemos que entenderlo. We need to understand Cuando this. la iglesia entienda esto, When the church understands cuando tú y this, yo entendamos esto, when you and I understand no es this, que vamos a seguir pecando por pecar. it doesn't mean that we're going to continue sinning just to sin, Todo lo contrario. but on the contrary, Vamos a dejar de practicar el pecado. we're going to stop practicing Porque sin sabemos el precio pagado en la cruz. because we understand the price Pero of the también por cross. otra cosa. But there's something else. Porque hay gratitud en nuestro corazón. Because there's gratefulness within our heart. Estando yo perdido, That when I was lost, hecho mil pedazos, made a bunch of pieces. Cristo vino y se dio por mí. Jesus came and made me whole. ¿Cómo no lo voy a adorar, alabar y a servir? How then will I not praise Him? and serve Aleluya. Him?
Amen. Aleluya. Lo que Dios nos da What God gives us no le falta nada. is not lacking anything. Está perfecto. It's perfect. Cuando Dios hace algo, no lo hace a medias. When God does something, He doesn't do it halfway. No somos una versión mejorada de hombres o mujeres. We're not a version that is made better. Somos la nueva creación en We are a Cristo. new creation in Christ, Creados para cosas grandes y nuevas, poderosas. created to do great things for His glory. Tú guardarás en completa paz. You shall keep in perfect peace. Digan todos paz. Say everyone peace. Pero habla de una paz que perfecta. But it talks about a perfect peace. La paz que el mundo no nos puede dar. The type of peace that the world cannot give us. La paz que solo Cristo nos puede dar. The type of peace that only Christ can give. Jesús lo dijo a sus discípulos. Jesus told it to the disciples. Y hoy nos lo dice de nuevo a nosotros. And today He tells us again, Mi paz os doy. my peace I give to you. ¿De quién es esa paz? Whose peace is this? De Jesús. It's from Jesus, El Hijo de Dios. the Son of God, El Santo. the Holy El One, perfecto. the perfect El one, misericordioso. the merciful El one, perdonador. the forgiver, El que sana nuestras dolencias. the one who heals El us, que nos saca del hoyo donde nos the one metemos. who takes us out of those holes that we fall El into, que nos defiende. the one who defends us, El que pone su rostro por ti y por mí. the one who puts His face for you and Aquel I, que le dice Satanás, ni te acerques a tocar mis hijos. the one who tells Satan, do not even get close to my Te children tienes que meter conmigo. because you're going to be messing with me. Eso nos debe llenar de su paz. This should fill us with His peace. La paz más que un don del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu. A peace that is not only just a fruit of His Spirit, Habla de la persona que es Jesús. but it speaks to us about the character of Jesus. Jesús es llamado el príncipe de paz. Because Jesus is named as the Prince of Y Peace. cuando Jesús vino a nuestro corazón, And when Jesus came to our heart, con él vino su paz. with Him came His peace. Yo no lo puedo explicar. I don't know how to explain it. En mis peores tormentas de mi vida, In the worst storms of my en life, mis fracasos, in my failures, en mis luchas, in my battles, en mis momentos de oscuridad, de terror, in the times of darkness and terror, siempre su paz ha triunfado. it has always been His peace that has Me ha triumphed, llenado y me ha that levantado. has lifted me up. Me ha sacado de mis cuevas donde me ocultaba. It has taken me out of those caves where I was hiding. Me ha demostrado que no hay otro refugio mejor que su presencia y su paz. It has shown me that there's no better refuge than His presence Tú and peace. guardarás en completa paz. You shall keep in perfect peace. Aquel, y aquí vienes tú y yo en este mensaje terminal. And comes you and I in this message that we're about to finish. Todo hasta acá está bien porque es la parte de Dios. All this is good because it's God's part. Pero aquí viene nuestra respuesta. But now comes the response that we should give. De lo que tú y yo hagamos ahora va a hacer el resultado, el valor de la palabra. Depending what you and I do now will be the result of God's word in our lives. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel, digan a aquel, It says, you shall guard in perfect peace those, aquella, a ti o a mí, you or I, conforme respondemos the way that we respond a esa paz to perfecta, that peace, that perfect peace He gives. esa paz integral, That esa paz integral, that internal peace que todo lo cubre, where it is covered by all, que todo lo llena, that is filled by all, en tu cuerpo, in your body, en tu mente, in your mind, en tus emociones, in your emotions, en tu espíritu, in your spirit, en tu caminar diario. in your daily walk. Todo depende de tu respuesta. It all depends about the response that you take. Esa es la paz que nadie nos puede dar. This no one else can give us. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. He who puts his trust in you. Tenemos que ser hombres y mujeres We need to become men and women que creemos y vivimos en la paz de Dios, that believe and declare the peace of God, no en la falsa paz de este mundo. not in the false peace of this world. Este mundo solo vive prometiendo acuerdos de paz. This world just promises a bunch of false peace. En los hogares, en In los our negocios homes, se in our busca la business, paz, The peace is sought after, pero nada funciona but nothing works porque la única paz que podemos
podemos recibir viene del cielo. Because the only peace that we can receive it comes from heaven. Pero aquí dice cuyo pensamiento, tu mente tiene que estar llena de esta palabra. But here we need to understand that our mind needs to be filled with this. Cambia tu mente Transform and change con la the way we palabra de think Dios. with the word of God. Ora más a Dios. Pray more to God. Adora, alaba más a Dios. Worship God more. Habla más de tu amor por Él a otros. Speak more of your love No for te God. avergüences de llamarte cristiano, hijo de Dios. Do not be ashamed to be called a Llena Christian. tu mente de las palabras del cielo. Fill your mind with the word of Habla God. vida. Speak life. Haz la paz donde quiera que llegues. Donde quieras que llegues, sé un hacedor de paz. Wherever you go, be a person that gives peace. Cuando Jesús o cualquier hebreo entraba a un lugar, Whenever Jesus would walk into a place, las palabras que salían de la boca, el saludo era este: the words or the greeting that he would give was this: Shalom, Shalom, Shalom Adonai. Shalom Adonai. No tengo tiempo, I don't have time, pero esa es la paz que tú y yo necesitamos. but that's the peace that you and I need. Esto no lo puedes traducir. This part I'm not going to be able to translate. Hebeno Shalom Aleichem. Hebeno Shalom Aleichem. Hebeno Shalom Aleichem. Hebeno Shalom Shalom Aleichem. Sea la paz con vosotros. Sea la paz con vosotros. Sea la paz con vosotros. La paz de Cristo, Cristo nos dio. Ese debe ser nuestro saludo todo el tiempo. Esa debiera ser nuestra despedida cuando salimos de algún lugar. La paz de Dios sea contigo. La paz de Dios camine a tu lado. Tú guardarás en completa paz. Tradúceme este último punto. Porque en ti ha perseverado. Shall keep in perfect peace, Porque en ti, en Dios, hemos perseverado. because in God we have tried, Hemos confiado hasta el fin. because in Him we have trusted to live. Ponte en pie, por favor. Let's stand to our feet, please. Hoy Dios nos llama a perseverar en la fe. Hoy Dios nos llama a confiar hasta el fin en Él. Dile al que está a tu lado, persevera. Tell the person next to you, persevere. Díselo, persevera. Tell them, persevere. Ten fe en Dios. Have faith in God. No en ti, Not in you, no en los hombres, not in men, no en la religión X o Y, not in different types of religion, no en la filosofía de los hombres, not in the philosophy of man, no en la ciencia o en el poder humano. not in science or in the power of man, Confía en Dios. but choose to trust in God. Ten fe en Dios. Have faith in God. Él tiene todo el poder He has all the power para cambiar el rumbo de las cosas. to change everything. Permanece firme. Be faithful No te rindas. and stand firm and do No not give tires la up. toalla. Do not give up. Esfuérzate y sé valiente. Be courageous and strong, Dios está con nosotros. for God is with us. En paz me acostaré In peace I shall y lie down, asimismo dormiré. and I shall rest, Porque solo Dios because only God me hace vivir confiado. helps me live and trust. Hoy podemos confiar en Dios nuestras vidas, Today we can trust in God, our nuestras lives, familias, our families, nuestras situaciones, whatever situation nuestra we are in, salud, our health, nuestros negocios, our business, nuestras finanzas, our finances, nuestros sueños como iglesia. our dreams as a church. Confiar en Dios. We trust in Y you, Dios promete, and God promises Él hará He lo que shall tú y yo no podemos. Dale una alabanza do al what you and I Señor. cannot do. ¡Woo! Es en Dios que encontramos la fuerza. Fuerte la alabanza. Él está con nosotros. Él no está dormido. Él no está sordo. Él no sufre de nervios.
Él no tiene un reloj que le dice, ya, basta. No, no, Dios es Dios. Y su gracia y poder están sobre ti. Confía en Dios. En medio de tu tormenta, confía en Dios. Dios te dará la victoria. Let's worship together. Peace, bring it all to peace. The storm surrounding me, let it break. At your name, still, call the sea to still, the rage in me to still, every wave. At your name.